Segundo día en nuestro comentario de 12 días que nos llevará hasta el tiempo del Adviento, leyendo en una lectura continuada el libro del Apocalipsis. Hoy terminamos de leer el tercero de los capítulos y con ese tercero de los capítulos las 7 cartas que el ángel dirige a las 7 iglesias a las 7 iglesias cristianas, que sabéis que es ese número que refleja la plenitud, todas las iglesias. Son mensajes que no son solo para esas iglesias, sino que son para todos nosotros. De hecho, cada una de las cartas a las iglesias termina siempre con el mismo epílogo. Termina diciendo: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un aviso para nosotros. Lo que está diciendo es: entérate, date cuenta de que esto lo estoy diciendo para todos, para el que tiene oídos, para cada uno de nosotros. Si ayer leíamos un poquito de la primera de las iglesias, de la iglesia de Éfeso, y el ángel les echaba en cara que habían perdido el amor primero. Hoy, de las otras 6 iglesias que nos quedan, vamos a leer 2, Sardes y la Odisea. Pasamos por alto la iglesia de Esmirnia, la iglesia de Filadelfia, que son 2 iglesias en las que ha habido dificultad, ha habido persecución, pero han sido fieles. A la iglesia de Esmirnia dice: conozco tu sufrimiento, tu pobreza, las calumnias, no te acobardes ante lo que vas a sufrir. A la iglesia de Filadelfia dice: a pesar de tu debilidad, has guardado mi palabra, no has renegado de mí. Vamos a leer Sardes y la Odisea y pasamos por alto 2 iglesias que tienen 2 problemas serios, pero que la liturgia no ha querido que nos fijemos especialmente en ellos, quizá porque a lo mejor nos pillan un poquito más lejos. La iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira. En Pérgamo lo que sucede es: tienes secuaces de la doctrina de Balaam. Dentro de esa iglesia, en esa parroquia, digamos, hay gente que está enseñando enseñanzas contrarias a Jesucristo. Están siendo heterodoxos, están enseñando enseñanzas heréticas, enseñanzas falsas. Y en la iglesia de Tiatira, ayer salía un poquito, lo que había era una mujer que seducía a los servidores hasta hacerles vivir en la lujuria y comer las carnes sacrificadas a los ídolos. La liturgia no quiere que nos fijemos demasiado en ellas, y sí en la iglesia de Sardes y de la Odisea, que tienen 2 problemas que sí que nos pueden afectar a nosotros. De la iglesia de Sardes dice el ángel que tiene nombre como de quien vive, pero está muerto. Es decir, es una iglesia donde los cristianos han perdido la gracia, están en pecado mortal. Parece que están vivos espiritualmente porque están yendo a las reuniones, porque están rezando, pero no están viviendo en gracia de Dios. Es la condición del cristiano que ha ofendido gravemente a Dios a través del pecado mortal, pecado grave, materia grave, plena advertencia, perfecto consentimiento. Sabía que era grave, me daba cuenta que era grave, lo hice. A lo mejor, pues imaginaros, pues pecados contra la santa pureza, faltar a misa un domingo, pecados graves contra la caridad, ofendiendo a otras personas, la calumnia, la difamación, pecados de mentira grave, o de robo, o de blasfemia grave, pero no han pedido perdón. Tienen nombre como de quien vive, pero en realidad están muertos, han perdido la vida de la gracia. El pecado mortal se llama mortal precisamente por eso, porque espiritualmente estamos muertos. Somos incapaces de hacer obras que sean agradables a Dios. Estamos en una condición tal que hasta que no pidamos perdón, hasta que no nos reconciliemos a través de la confesión, todo lo que hagamos siempre estará teñido, estará manchado, serán obras muertas. La comunión de quien está en pecado mortal es un sacrilegio. La oración de quien está en pecado mortal y no pide perdón porque no quiere pedir perdón es una oración falsa, son obras muertas. Y es la condición de, por lo menos algunos, en la iglesia de Sardes. No todos, porque dice el ángel: hay todavía algunas personas que no han manchado sus vestidos. Ellas caminarán conmigo con vestiduras blancas. Pero la iglesia se lo está diciendo, el ángel se lo está diciendo a la iglesia para que se arrepientan, para que pidan perdón, para que comiencen de nuevo, para que regresen a la vida de la gracia. Y dice: el vencedor será revestido de vestiduras blancas.
Las vestiduras blancas que contemplaremos más adelante en el Apocalipsis, cuando veamos esa muchedumbre que nadie podía contar, vestidos con vestiduras blancas, no son de quien no ha pecado, sino de quien, habiendo pecado, ha vuelto a empezar todas las veces, ha pedido perdón, se ha vuelto a levantar. Esas son las vestiduras blancas que nos promete el Señor. La Iglesia no es una iglesia de perfectos que no han ofendido, sino de gente que tropezamos, pero nos levantamos una y otra vez. Esa es la condición necesaria. Lo contrario sería lo que el ángel dice, ¿no? Conozco tus obras, pasas por vivo, pero estás muerto. Es la condición, digamos, en términos matrimoniales, por ejemplo, de un matrimonio en el que uno de los dos está siendo infiel. Aparentemente el matrimonio transcurre bien, pero es un matrimonio que está herido de muerte. La segunda de las iglesias que hoy contemplamos en esta lectura del Apocalipsis es la Odisea. Y de la Odisea dice unas palabras muy duras. Habla de la tibieza. No eres ni frío ni caliente. Porque ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar en mi boca. Son palabras muy duras, muy duras. Y además parece que el mismo autor sagrado se da cuenta, y el ángel que está diciendo esto se da cuenta, y de alguna manera trata como de consolar a los que están escuchándolos. Y añade después, mira, yo reprendo y castigo a los que ama. Sé fervoroso, arrepiéntete, porque reprendo y castigo a los que amo. El Señor está diciendo, yo te quiero muchísimo, pero precisamente porque te quiero, no soporto que no seas ni frío ni caliente. Es decir, peca o ama, pero no te quedes inerte, no te quedes insensible, no te quedes pasivo ante Dios. También en términos matrimoniales a veces sucede eso, ¿verdad? Ves parejas que dices, no se pelean, pero tampoco se quieren. Simplemente coexisten, y a veces nuestra vida cristiana transcurre en términos de tibieza, en ese sentido en el que realmente no hay amor, no hay pasión, hay mero acostumbramiento, mero tradición de hacer cosas. En realidad mi corazón está muy lejos, ni siquiera ofendo, pero tampoco amo, estoy simplemente en la tibieza. Y dice el ángel, como eres tibio, porque no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Hay un libro muy interesante sobre la tibieza de Francisco Fernández Carvajal que se titula Donde duerme la ilusión. El estado de la tibieza, la enfermedad espiritual de la tibieza, es la enfermedad de aquel que no es capaz de ilusionarse por Dios, que sus ilusiones son cosas materiales. Así dice el ángel. Dice, estás diciendo, yo soy rico, yo me he enriquecido, a mí no me falta nada. Es la persona que pone eso, su ilusión en las cosas materiales, en las cosas que tiene aquí de la tierra. No sabes, continúa, que eres desdichado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Estás ciego, no ves lo que está pasando, no te das cuenta de tu propia pobreza. Dice el ángel, ojalá compres un oro acrisolado con el fuego para enriquecerte, vestiduras blancas para vestirte y colirio para que unjas tus ojos y veas y te des cuenta. Te reprendo porque te amo. Estoy a la puerta y llamo. El Señor es verdad que en las almas tibias está llamándole. Siempre hay una inquietud, hay una incomodidad en la tibieza, una sensación de esto no está bien. Y es el Señor que está llamando, que está tocando en la puerta de las almas que ama, que están instaladas en la tibieza. Es una de las canciones además que cantamos los jueves en la adoración. Y entonces viene la promesa. Dice, mira, si sales de la tibieza, al vencedor lo sentaré conmigo en mi trono, igual que yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No me digáis que no es una promesa tan esperanzadora como para decir, mira, voy a salir de la tibieza, voy a pedirle al Señor que me caliente el corazón, que me haga arder en fuego del Espíritu Santo. Y así termina el capítulo 3, con este epílogo final, como siempre. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No te creas, significa que esto no va para ti. Esto también está hablando de tu alma, está hablando de lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Terminamos ya las 7 cartas a las 7 iglesias. Ahora comenzaremos el capítulo 4. Comienza la visión, comienza la revelación. San Juan va a empezar a explicarnos lo que está viendo en el cielo.
Os aconsejo que vayáis leyendo los capítulos. Estas 12 homilías, en principio haremos el comentario entero del libro del Apocalipsis, las pondremos también en YouTube, pero si nos sirve para leer el Apocalipsis de corrido, leerlo un poquito en serio, conocerlo, amarlo, desempolvar la Biblia, trabajarlo un poquito juntos, pues me parece que puede ser muy enriquecedor para todos. La Virgen María, capítulo 12 del Apocalipsis, capítulo preciosísimo, la mujer vestida de sol, coronada de 12 estrellas, la luna bajo sus pies, nos ayude a recorrer este camino de preparación para el tiempo de Adviento. Que así sea.